espectáculo judicial lo estamos viendo en la Kitchen. El juicio, la trama de corrupción probablemente más profunda en la historia de la democracia y menos cubierta en la historia de los medios. Es brutal lo que estamos viendo, porque la desvergüenza de los acusados es de este calibre. Atentos a la teoría que se ha creado en el tribunal. Bárcenas se espiaba a sí mismo. La policía que le siguió hasta en la cárcel dice, este es el director de la prisión, que Bárcenas se espiaba a sí mismo y que la ficha policial de Bárcenas la filtra el propio Bárcenas, que no tiene acceso a ella. Porque yo estoy plenamente convencido que fue todo manipulado por el señor Bárcenas. ¿Manipulado por el señor Bárcenas? Sí, por su relación con medios de prensa. O sea, él quería presionar de alguna manera y utilizó ese tipo de relaciones. Tenía amigos funcionarios, el señor Bárcenas. Amigos funcionarios. Que han cenado incluso en su casa. El director de la policía dice que desconoce lo que hace la policía, que Kitchen le suena a cocinero. 2 años de publicación en medios y el director de la policía dice que no ha leído la prensa en 2 años. Nadie se ha enterado de la trama. Pedro Gómez, lo que se está desarrollando es una teoría del absurdo allí dentro. Y es que esto que hemos escuchado es una de las declaraciones más surrealistas, y ya llevamos unas cuantas de las que se han producido durante esta semana en el juicio de Kitchen. A preguntas de la abogada de Luis Bárcenas, Marta Jiménez Casina, le preguntaba por la estancia de Luis Bárcenas durante la estancia de preventivo en Soto del Real, y lo que dice el que fuera director de Soto del Real en ese momento era que Bárcenas era el que manipulaba para introducir esos dispositivos móviles y que le grababan y que le grabaran los propios internos con el fin de luego presionar desde el exterior utilizando los medios de comunicación. Cuando le preguntaron, porque también se filtró su foto policial de cuando llegó a Soto del Real, dijo que bueno, pues que son 500 funcionarios y que alguno puede caer en la tentación, pero que empezó a recordar que algunos de los funcionarios eran amigos de Luis Bárcenas y que cenaron en su casa. Todo eso, dice, lo puede atestiguar, pero no lo puede probar. Lo puede atestiguar, pero no lo puede probar. Mateo Balín, vamos a leerlo. Esto es lo que ha dicho Cosidó. Atentos. Como cocinero o kitchen, no tengo constancia de haberlo oído. No tenía conocimiento de que hubiera una identidad de una persona que estuviera actuando en el marco de esa operación. Siempre entendí que las investigaciones se estaban desarrollando por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera, por la UDEF. Mi relación con el señor Villarejo no era una relación de confianza. Fue un encuentro fortuito y puramente protocolario en mi despacho. ¿Un encuentro fortuito dentro de su despacho a solas? Bueno, creo que dejamos la puerta abierta y fue realmente breve. Se vio con Villarejo, el director de la policía, pero como dejó la puerta abierta, Balín, un titular. Estamos escuchando verdaderas, no sé, argumentaciones estrambóticas aquí. Efectivamente, Javier, buenos días. Lo estamos escuchando, pero ¿sabes lo que ocurre, Javier? Que el juicio prácticamente está comenzando y va a haber ocasión, porque ese que le preguntaba a Cosidó era el abogado de Villarejo, para rebatir las palabras de Cosidó en el juicio. Porque Villarejo en fase de instrucción o Eugenio Pino aseguraron que Cosidó era plenamente consciente de este operativo, que lo conocía. Y yo creo que cuando toque su momento de declarar a partir del 14 de mayo, pondrán encima de la mesa este argumento incriminatorio que ya sostuvieron en fase de instrucción, pero que en su momento no valió al juez o no al juez le pareció insuficiente para imputar al que era el director general de la policía. Como bien estáis escuchando, efectivamente la estrategia de Cosidó era que yo no sabía nada, yo no conocía nada. No conocía nada pese a ser efectivamente el director general de la policía y el jefe del operativo que puso en marcha Kitchen, y por encima tenía a la cúpula del Ministerio de Interior que está sentada en el banquillo. Vamos. Él se ha presentado como ese eslabón de la cadena que no conocía nada. Vamos a leerlo enseguida. Sigo contigo, Balín. Lo que tenemos es, de verdad, absolutamente de desvergüenza lo que se está diciendo ante ese tribunal. A falta de un décimo, que es Enrique García Castaño, el gordo, un personaje clave porque era el director de la UCAO, esa unidad de la policía que se dedica a seguimientos, intercepciones telefónicas, le dio un ictus y por lo tanto está fuera del juicio. Se archivó la causa contra él. Pero a mí, sobre todo hoy, aparte del farsante de Cosidó de ayer, que le pillaron con el carrito de los helados, incluso las defensas
de los acusados, en particular Pedro Colina, un abogado estupendo, excelente, de Francisco Martínez, el exsecretario de Estado de Seguridad que está acusado. Lo que me ha llamado más la atención es que es el peso del Estado sobre un ciudadano que no era un ciudadano cualquiera, que era ciudadano Bárcenas, que estaba en prisión. Lo marcaban en prisión, como ha quedado también en evidencia hoy en el juicio, lo marcaban en prisión, lo tenían bajo control allí, y además, el comisario García Castaño acude personalmente con un técnico a hacer, en un VIPS de la calle Velázquez de Madrid, a hacer una extracción, un hackeo de los móviles, de un móvil y de un iPad, de una tableta y probablemente un tercer móvil, y lo hacen directamente en presencia del comisario García Castaño. Es decir, él tenía que garantizar en persona esa operación. Y da la casualidad que la abogada del Estado, una persona joven, le pregunta nada menos que al que hace el hackeo, a un policía, al señor Adriano, llamémosle Adriano, se llama así, Adriano Culebras, le pregunta, oiga, ¿usted ha participado en muchas de estas operaciones? Dice, muchísimas. ¿Hay alguna operación en la cual usted haya participado en extracciones de este tipo donde viene el confidente, en este caso el chofer de Bárcenas, Sergio Díaz, junto con el comisario principal? Nunca, jamás he tenido una operación de este tipo con presencia de un comisario principal. Eso que usted da la idea de la operación de Estado. No son las alcantarillas, repito, porque veo en la prensa que siguen hablando de alcantarillas, de cloaca. Aquí es lo más alto, lo más granado, la planta noble del Ministerio del Interior y la planta noble de la Policía Nacional. Cosidó fue salvado por el juez Manuel García Castellón. Cospedal ha sido salvado por el juez García Castellón. Rajoy ha sido salvado por el juez García Castellón. Lo fundamental aquí es que Rajoy utilizó el Estado para salvar el culo de su presidencia porque le tenía miedo a Bárcenas, salvar al PP y engañar a los jueces en el caso Gürtel. Insisto, no hay cargo más alto en ese cuerpo, pero es que esta es la guinda a todo este pastel. ¿Se vio usted con Villarejo? Un encuentro casual. Casualmente entró a mi despacho. Casualmente nos vemos en mi despacho, el comisario Villarejo y él. Casualmente. ¿Usted despachó a solas con el señor Villarejo en su despacho? Fue un encuentro fortuito y puramente protocolario en mi despacho. ¿Un encuentro fortuito dentro de su despacho a solas? Bueno, creo que dejamos la puerta abierta y fue realmente breve. Mateo Balín, estamos leyendo esto, digo que es, en fin, sonrojante lo que estamos escuchando. La pregunta es si es efectivo. ¿Esto legalmente funciona? Bueno, es curioso cuando dice tuvimos un encuentro fortuito en el despacho con Villarejo y dejamos la puerta abierta. Si tú dejas la puerta abierta es que algo temes o algo conoces del personaje que te va a visitar, ¿no? Y eso fue en el periodo de tiempo en el que estuvo director general de la policía, entre 2012 y 2016. El grueso de la operación Kitchen tiene lugar entre el 13 y el 15, con lo cual parece increíble efectivamente que él no conociera nada. Pero como te decía antes, Javier, es que en el juicio va a haber testimonios tanto de Villarejo como de Eugenio Pino que si siguen la línea de la fase de instrucción van a volver a apuntar a Cosidó y también se va a analizar la agenda de Villarejo, agenda en la que hay apuntes de Villarejo con esos encuentros o ese presunto conocimiento de Cosidó de los hechos. Eso también se va a valorar en fase del juicio. Estamos prácticamente empezando y sin ir más lejos, Javier, la semana que viene tenemos también, por ejemplo, aparte de las declaraciones políticas de primer nivel, va a declarar Manuel Morocho, que era el jefe de la investigación del caso Gürtel. Entonces, ese fue uno de los principales damnificados de que la operación Kitchen, la operación parapolicial, tratara de socavar la investigación que estaba llevando la UDEF, también dentro de la Policía Nacional. Cosidó dice, bueno, yo conocía el caso Gürtel, efectivamente. ¿Quién no lo conocía? El caso Gürtel comenzó en 2009, pero que no tuviera conocimiento de que hasta 70 agentes estaban siendo empleados en un dispositivo durante 2 años, pues llama mucho la atención y, como te digo, esto solo es el principio. Van a declarar Villarejo y Pino y se van a analizar las agendas de Villarejo.
Morocho es el comisario que estaba legalmente, el que investigaba en A, por decirlo así, aquella Gürtel. Y luego están todos estos comisarios que son los que sabotean en B esa investigación. Balín, con todo esto, oye, ha funcionado porque el director de la poli va como testigo, no va acusado. Y muchos de los que están diciendo estas cosas van como testigos, ninguno de ellos acusados. Este rostro es efectivo judicialmente. ¿Esto funciona? Bueno, es que aquí hay un problema que podría tener Cosidó en caso de que la sentencia incluya testimonios que desmientan su versión ayer. Él estaba obligado a decir verdad hace 48 horas en el juzgado. Si la sentencia deja aprobado efectivamente que los testimonios que den Pino y Villarejo, que las agendas o los apuntes manuales de Villarejo sean carga probatoria consolidada en sentencia, podríamos tener algunas acusaciones pidiendo en las conclusiones finales un falso testimonio por la declaración de Cosidó. Eso es una opción que estaría encima de la mesa. Como te digo, llevamos muy poquito de juicio, queda muchísimo hasta el mes de junio y puede haber muchas sorpresas, y solo el hecho de que el abogado de Villarejo le preguntara lo que le preguntó ayer da buena muestra de por dónde va a ir la estrategia de defensa del comisario. Mateo Balín, Colpisa, cuídate, gracias y un abrazo. Un abrazo, Javier. Pido lecturas aquí. Muy buen análisis de Balín. Y, hombre, en relación a lo que ha dicho Cosidó en esta declaración, decir una cosa, que la policía es una organización absolutamente jerárquica. Por lo tanto, yo personalmente no me creo, evidentemente, que no supiera nada. Y si así fuera, pues me caben dos opciones. O era el tonto útil que han puesto ahí como marioneta para utilizarlo, para que no se entere nada, porque era el más tonto del colegio y de la clase. O, evidentemente, tiene una memoria muy cortita, se olvida absolutamente todo. Por lo tanto, está mintiendo. Es decir, que él no sepa nada. Cuando hay 70 agentes de una organización jerárquica implicados... de medir para no ser tan dura, incoherencias. Quiero decir, muchas veces se imputa a la gente por declaraciones testificales. Nosotros en las grabaciones de público... Jorge Fernández Díaz decía, el presidente lo sabe. El presidente lo sabe. ¿Esa no es una prueba suficiente para imputar al presidente Rajoy?